Bueno, continuamos. Otras recomendaciones para manejar el tema de la educación financiera. Nos dice que la inteligencia financiera requiere el conocimiento para que una persona que esté realizando esta actividad genere ingresos pasivos. ¿Qué es concebido o cómo se conceptualiza los ingresos pasivos? Aquella persona que tiene la capacidad para generar otros ingresos extras sin la necesidad de trabajar. Los ingresos pasivos se pueden generar principalmente de las siguientes actividades. Primero, los certificados de depósito a plazo fijo que proporcionan inversiones en las instituciones financieras, ¿sí? Segundo, por ejemplo, comprar un terreno, ¿sí? También se puede generar un ingreso pasivo. Tercero, una vivienda para arriendos, ¿sí? Compramos una vivienda para arriendos, para locales comerciales, ¿sí? Y cuarto, pueden ser las acciones, ¿no? En empresas. Entonces, de esas, ¿cuál es la mejor? Podemos ir analizando cada una de ellas, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que, por ejemplo, comprar un terreno, si lo compramos en este instante, en un valor de unos 15,000 a precio de mercado, lo tenemos por un tiempo, ¿sí? 10 años en promedio, podemos generar un rendimiento, una plusvalía de ese terreno que debe ser por lo menos del doble, ¿no? Si compro en 15,000, el terreno yo debería venderlo en 30,000. Ahí he generado una plusvalía, he generado un valor adicional, una oportunidad de mercado del doble, ¿sí? Entonces ahí no necesito trabajar porque lo tengo el terreno, simplemente hago las escrituras con una compra-venta y cuando lo vendo recibo el dinero y he generado el doble del dinero. Entonces, por lo general es una alternativa. Las desventajas de comprar el terreno, ¿cuáles son? Que esto se percibe después de 5 o 10 años para generar una rentabilidad adecuada. La vivienda y el arriendo también es otra alternativa para generar ingresos pasivos. Sí, entonces alguien compra una vivienda, sí, y tiene locales comerciales, tiene departamentos de arriendos, habitaciones para arrendar. La ventaja de esto es que también no necesito trabajar en un sentido figurado, porque tengo que ir a cobrar los arriendos, preocuparme por los problemas que se pueda generar, los inconvenientes, sí, en esa vivienda y tratar con las personas que están arrendando ahí. Entonces, ese es como que uno de los inconvenientes. Sí, pero en el sentido directamente no trabajo, porque la vivienda me está generando ingresos pasivos, ¿sí? Ingresos extras para redondear, pues como quien dice, el ingreso producto de las ventas, el ingreso que se provenga de una persona por un sueldo o salario. Sí, entonces tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres. Las acciones también de las empresas, ahí un poquito lo que hay que estar es pendiente únicamente que esta empresa esté bien en temas reputacionales en el mercado de valores para poder yo percibir algún momento en el largo plazo también es los réditos, ¿sí? O los valores adicionales que genera la empresa que en el mercado de valores vaya realizándose. Entonces, las acciones de empresa, las ventajas, pues que si tomamos en cuenta el principio de la seguridad, pues no vamos a tener inconveniente, lo que hay que estar pendiente es que la empresa se monitoree adecuadamente y después a través de intermediarios llamados agentes de bolsa de valores nos permitan vender esas acciones cuando ya lo veamos que el precio de mercado esté un poco más alto y que pues nos permita generar un tipo de rentabilidad. La desventaja de las acciones, que son inversiones también a largo plazo, 10, 15 años para ver los réditos. Y la última, la cuarta, bueno, la puse primero para mí, que es la más importante, pero la he dejado al final, es las certificados de depósitos a plazo fijo en inversiones en instituciones financieras ecuatorianas, que por lo general en un plazo de un año están generando una tasa de interés entre el 9 y el 10%. Como les he dicho, ahí puedo hacer un tema de cada año recibir mis réditos, recibirlos mensuales, acumularlos en interés compuesto y pues estoy generando un ingreso pasivo. Por lo tanto, el razonamiento viene, mientras más alto sea la acumulación de ahorros, por eso los chinos hablan de este tema de que es buscar la excelencia, entonces esto no se puede ver a corto plazo, se lo puede visualizar a largo plazo, como lo había manifestado en algún momento,
esto de la inteligencia financiera, como su nombre lo dice, tiene que ver asimismo de que me comprometa como persona desde este instante a hacerlo, ¿sí? Supongamos recibo, no sé, una colación de unos $20 semanales, dejar un ahorro por lo menos de unos $4 o $5. Entonces, estoy haciendo en ese caso ya la costumbre como persona, como eh, aquella individuo, aquel emprendedor que busca, ¿sí?, una alternativa para generar esa cultura del ahorro que mucho, lamentablemente, en nuestra localidad, en nuestro país, podríamos decirlo en un sentido, eh, pues, cultural, se está dando el caso de que pocas personas son las que realmente ahorran. Yo he escuchado decir a personas, es que es difícil ahorrar, ¿sí? Entonces, a veces es cuestión cultural, ¿no? De organizarnos nuestras finanzas para poder realizar estos ingresos pasivos. Entonces, yo considero que el 4 sí es como considerado como que unas alternativas más adecuadas para generar ingresos pasivos. Entonces, las decisiones financieras hay que tomarlas pensadas, ¿sí? Para poder generar mis resultados adecuados. Se establecen metas, ¿sí? Hay que crear riqueza, eliminar las deudas, controlar los gastos, invertir en activos, generar ingresos extras, ¿sí? Entonces aquí en la primera parte que nos dice, una persona para que maneje inteligentemente su dinero debe de salir primero del círculo vicioso o el famoso juego de la rata. ¿En qué consiste el juego de la rata? Es aquel círculo vicioso de deuda y consumo, ¿sí?, en donde una persona consigue un trabajo. El momento que consigue su trabajo es para conseguir dinero, ¿sí? Aquí viene la decisión importante que debería toda persona, si quiere salir de ese juego de la rata, no depender de ese círculo en donde trabaja, genera dinero, se endeuda, se queda sin dinero y tiene que volver a trabajar. Yo he visto casos de personas, empleados, que trabajan 25 años en este círculo de la rata y nunca logran salir, ¿sí? Porque lamentablemente desde el inicio no generaron el famoso ahorro, la famosa inversión, generando otros ingresos pasivos para que el dinero trabaje para mí. Entonces, en este caso, una persona, ¿sí?, destina su ingreso producto de su salario, también le puede pasar a un emprendedor que genere sus ventas y genere después de eso dinero para pagar sus deudas. Lamentablemente, a veces caemos en ese tipo de deudas. No olvidemos que en el manejo de la educación financiera van a existir dos tipos de deudas, las deudas buenas y las deudas malas. Las deudas buenas son aquellas que son necesarias y conseguir, me sirve para conseguir incrementar mis ventas, ¿sí?, para generar otro tipo de ingreso pasivo. Lo podemos decir que son deudas buenas. Las deudas malas son aquellas que las destinamos principalmente para el gasto corriente, es decir, para pues una fiesta, para irse de viaje, para comprarse el auto nuevo, ¿sí? O para comprarse ropa de marca, ese tipo de cosas, ¿sí? Y las demás lo generamos en temas de alimentación, ¿sí? Lamentablemente, como dije a veces, las personas que no tienen organizada su educación financiera, generan lo que ingresa, por ejemplo, una persona que tenga $800 de ingresos, la meta que se propone esta persona es gastar los $800 para quedar en el mes sin dinero y para volver a trabajar y continuar así por un montón de años sin poder lograr la libertad financiera. Concebida la libertad financiera como aquella actividad del ser humano en el momento en que ya no necesita trabajar y el dinero está trabajando para ellos. El principio importante, no olvidemos que el ser humano debe de tener la concepción de que debe de el dinero trabajar para nosotros y no nosotros para trabajar para conseguir dinero. Claro que en una etapa inicial debemos hacer ese juego, pero después hay que cambiarlo y hay que redireccionarlo de otra manera. Entonces,
Eliminar gastos innecesarios como ropas de marca, autos de lujo, celulares de alta gama, tener un fondo de emergencia siempre es adecuado por situaciones contingentes que a veces se puede presentar en las personas, colocarse la meta de ahorro 10-20%, eliminar las deudas malas y quedarse con las deudas buenas, evitar y caer en las trampas que criollamente lo decimos, por ejemplo, la chulla vida, caer en el tema de las ofertas 2 por 1 y a veces compran las personas cosas innecesarias que se tienen en la casa o la chulla vida llega viernes y la persona decide gastarse todo su dinero en un fin de semana, ¿sí? También tenemos aquí los gastos de hormiga, ¿sí? Son aquellos gastos pequeñitos, ¿sí? Que hace una persona y que por lo general son de menor valor, pero que si los vamos acumulando en plazos, en tiempos, pues pueden representar un gasto significativo. Por ejemplo, un gasto de hormiga es, por ejemplo, comprar un agua en botella que costará unos 40-50 centavos diario. Imagínense, 2 veces al día, ya tenemos ahí $1 que vamos gastando en agua embotellada, pudiendo buscar otras alternativas, como traer agua de la casa, hervir el agua, comprarse un botellón de plástico para andar, llevar a traer agua que uno puede llevar de su propio domicilio, en vez de estar comprando este tipo de aguas, ¿no? ¿Sí? Ese puede ser uno. Dos, por ejemplo, comprar así en las tiendas, ¿sí? Botellas, alimentos, también comprar todos los días los alimentos en las tiendas, que por lo general nosotros sabemos que son eh, productos que no van a ser cuando se compra al por mayor, tal vez en los mercados, y ahí donde podemos generar un mayor cantidad de productos, a diferencia de estar comprando todos los días en una tienda del barrio. Entonces ahí se puede generar gastos de hormigas. Otra forma es el compras, ¿no? Sí, compras en tiendas, ¿sí? Puede ser como un limitante. Tercero, puede ser el tema de el transporte, ¿sí? Limitar al máximo el transporte, por ejemplo, utilizar siempre el transporte del taxi, ¿sí? Trasladarnos a nuestro lugar de trabajo siempre en taxi. Hay muchas alternativas ahorita ambientalmente, buscar usar la bicicleta, caminar dependiendo de la distancia, utilizar el transporte público, los buses, ¿sí? Que podíamos ayudarnos a reducir un poco el transporte, por ejemplo, evitar 4 veces, supongamos que vamos a nuestro lugar de trabajo, 4 por unos 50, sí ya representarían unos $6 diarios, imagínense, ¿no? Entonces eso significa un valor significativamente alto. Otro tipo de la alimentación, pues la mejor manera de reducirlo, estos gastos, es el tema de la alimentación, preparándose uno mismo los alimentos, prepararlos uno mismo y evitar ese tema de salidas frecuentes. Claro que hay ocasiones especiales que debemos de hacerlo, ¿no? Sí, pero salidas frecuentes de comer todos los días en un restaurante, todos los días en restaurantes especializados, y ahí es donde vamos generando ingresos hormiga, sí, que nos los vamos dando cuenta. Por ejemplo, ahí pueden evaluarse un gasto de hormiga o un gasto, por ejemplo, siempre hay que buscar ese beneficio, ¿no? Por ejemplo, si voy a pagar el arriendo, ¿no? Si me encuentro cerca de mi lugar de trabajo y me cobran $200, por ejemplo, un arriendo, un mini departamento cerca del lugar de trabajo, ¿sí? Comparado con un arriendo que le cobren en el centro de la ciudad, tal vez que le cobren un arriendo que le cobren tal vez unos $170, pues la decisión, pues por temas de ahorro de los gastos de hormiga, prefiriera vivir, aunque sea pagando un poco más, pero cerca del lugar de trabajo para evitar el tema de utilizar los taxis. Entonces, hasta ahí está un poquito explicado este tema de la inteligencia financiera y otras recomendaciones.